Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. ¿Cómo contrarrestamos el desánimo para no cometer pecado, para no cometer error en medio de la tristeza, en medio de la decepción, en medio de la desesperación? Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, mis hermanos, de gente que estuvo desanimada, desalentada, y precisamente esos ejemplos son escritos en la Biblia para que nosotros los veamos y nos sirvan, valga la redundancia, de ejemplo. La vida de algunos que sirvieron a Dios y que tuvieron sufrimiento, tuvieron penalidades, tuvieron persecución, y que para nosotros son un gran ejemplo de fe, de vida. Lo primero, mis hermanos, que contrarresta el desánimo, escúchenme bien, es la fe que se vuelve confianza. Lo primero con lo que nosotros vamos a vencer el desánimo es con la fe que se vuelve confianza. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 4 del 18. La palabra de Dios dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi ya de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí quiero que analicemos algo, quiero que subrayen la palabra fe, y la palabra fe significa confianza. Cuando decimos que la fe se vuelve confianza, estamos diciendo que hay un conocimiento de por medio, estamos diciendo que hay una comunión de por medio. ¿Cómo puede haber confianza sin haberse conocido? ¿Y cómo puede haber confianza cómo podemos conocernos sin una relación antes? ¿Cómo tú puedes confiar en Dios? ¿Cómo tú puedes descansar en Él? ¿Cómo tú puedes creer en su palabra si tú no le conoces? Si tú no sabes cómo Él trabaja, si tú no sabes cómo Él obra y no lo conoces porque sencillamente no has desarrollado una comunión con Dios. La mayoría de veces, mis hermanos, los problemas del desánimo, la gente cuando se desanima y no quieren saber nada de Dios, es porque eso demuestra, hay un concepto tan ligero de quién es Dios. Eso demuestra que no hay un conocimiento veraz de la palabra de Dios, que no hemos conviccionado nuestro corazón. ¿Cómo podemos estar un día alabando a Dios, adorando al Padre, levantando nuestras manos, y a la señal de los primeros problemas podemos estar renegando de Dios y olvidándonos de todo y volviéndonos atrás, volviéndonos al mundo, a las cosas de este mundo? La fe que se vuelve confianza, en este caso Abraham recibió una promesa de parte de Dios. La promesa de Abraham fue que él iba a ser padre de multitudes, de mucha gente, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios, y esa palabra creyó se traduce como confiar. Confió en el Señor. Y el confiar en el Señor hace que tú puedas descansar en Él, descansar en sus promesas, descansar en que tú sabes que Él se hará cargo de tu necesidad. Abraham tenía un anhelo en su corazón, y el anhelo era tener descendencia, tener alguien a quien dejar todas sus riquezas, su bien, tener un heredero. Pero él tenía 100 años y su esposa también era anciana. Pero Dios les da una promesa que a esa edad ellos hubiera sido ilógico, y es ilógico para el hombre, que a la edad de 100 años pueda ser padre, y a la edad de 90 años Sara, su esposa, pueda ser madre y pueda dar a luz. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Eso es llegar a una fe que se vuelve confianza. Y no solo una fe repetitiva de palabras, que no sea solo una fe de palabras, sino que sea una fe de convicción.
que sea una fe de confianza, que tu convicción, tu corazón conviccionado te lleve a ti a confiar ciegamente en Dios, solo porque escuchaste una palabra de Dios, solo porque Dios te habló y Dios te dijo que iba a hacer eso, solo porque tú crees y tienes un Dios todopoderoso que murió por ti, que entregó su vida por ti, un Padre que entregó a su Hijo por ti. Esa es la palabra de Cristo cuando fue llevado a los cielos y dijo: yo me voy, pero os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. No los dejaré solos. Y si me voy, yo voy a volver por ustedes. Voy a preparar morada en los cielos y regresaré por ustedes. Es esa la fe que el cristiano necesita en su vida. Es esa la fe que el cristiano debe desarrollar en su vida, no esa fe que hemos aprendido solo de palabras, solo de canciones. Muchas veces los cristianos cantamos sin darnos cuenta siquiera de lo que estamos cantando. Eso es uno de los grandes errores. En la alabanza muchas veces el cristiano canta por cantar. El cristiano alaba a Dios, adora a Dios, le dice: eres todopoderoso, eres grande, eres majestuoso, eres increíble, eres Dios todopoderoso. Pero cuando estamos en problemas nos olvidamos de lo que cantamos, nos olvidamos de lo que estábamos declarando con nuestra boca. Y es que en el rato de la alabanza, con la música y los instrumentos, uno se siente con tanta fe y con tanto convencimiento que uno puede cantar lo que sea. Pero es en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, donde tú demuestras y pones por obra lo que tú hablas, lo que tú cantas, para ver si en verdad tu corazón está conviccionado o sencillamente son palabras. Y a las palabras se las lleva el viento. Pero un corazón conviccionado se mantiene firme, se mantiene estable. Un corazón conviccionado mantiene su integridad, mantiene su palabra, mantiene su fidelidad, ha puesto su confianza en el Señor y espera en el Señor. Y Abraham esperó y recibió, cometió errores. Obviamente somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero vamos a levantarnos y a seguir adelante, a seguir creyendo en la palabra de Dios, a seguir confiando en la palabra de Dios. Mientras estemos en este cuerpo de carne seremos imperfectos, pero hay una gran diferencia, acuérdense de esto, mis hermanos, hay una gran diferencia entre que tú peques, pero tu corazón te redarguye, el Espíritu Santo te redarguye, tu conciencia, y tú te arrepientes. Y otra cosa muy diferente es que tú ames el pecado, que tú te deleites en el pecado, que tú maquines, codicies en tu corazón y que no te arrepientas. Eso es algo muy diferente. Somos humanos, todavía fallamos, pero no amamos el pecado. Pero cada día buscamos ser parecidos a Cristo y Dios nos va dando el crecimiento. Abran sus Biblias en Daniel 3:16. Daniel 3:16 nos dice, hablando sobre la historia de Daniel y de sus amigos que fueron capturados y llevados como esclavos al servicio del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Vamos a leer desde el 15. Daniel 3:15 nos dice: ahora pues, hablando Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis en la misma hora, serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que puede librarles de mi mano? Pero Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra, sépase usted, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Algo que hay que resaltar aquí, mis hermanos, es la actitud de estos jóvenes judíos que fueron llevados como esclavos cuando el pueblo judío fue conquistado por Babilonia. Algo que nosotros tenemos que aprender de estos jóvenes es la convicción del corazón, la determinación, el espíritu inquebrantable, el espíritu infranqueable que tienen estos jóvenes
que están dispuestos, que su confianza los lleva a aceptar el sí o el no de Dios. Ellos saben que tienen un Dios poderoso, es lo que nos debe impactar. Sabemos que Dios nos va a librar, sabemos que Dios tiene el poder para librarnos, sabemos que Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano. No hay nada imposible para nuestro Dios, pero si no nos libra, tampoco serviremos a tus dioses. ¿Cómo podemos nosotros representar esto a nuestras vidas? Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema, una prueba de la cual no puedes salir o se te ha hecho muy difícil, una enfermedad o una deuda o algo que te quiere destruir, que quiere hacerte regresar y adorar a otros dioses, que te quiere hacer volver al mundo, a las actividades que tú hacías antes, a los vicios que tenías antes. Pero tu corazón está conviccionado en el Señor y tú dices, pues el Dios que yo tengo tiene el poder para librarme, tiene el poder para sanarme, tiene el poder para ayudarme, pero aunque no lo haga, tampoco me voy a volver atrás, sino que seguiré a Dios, seguiré sirviendo a Dios, mientras me dé vida, yo voy a seguir siendo fiel a la palabra de Dios, aquel que me llamó, y no voy a menguar. Y no voy a volver al pasado, y no voy a volver a los vicios, no voy a volver a hacer lo que hacía antes y es esclavo del pecado, no voy a ser nuevamente esclavo del pecado. Ese es un corazón que confía en el Señor, ese es un corazón conviccionado que tiene claramente en su mente y en su corazón quién es Dios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios y que la última palabra sobre todas las cosas la tiene Dios. La última decisión sobre todo lo tiene Dios y Él no hará nada y no permitirá que pase nada que no esté en su voluntad y solo se hará aquello que está en la voluntad de Dios. Y todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido y tiene un porqué y tiene un significado y tiene un propósito en la vida de cada persona. Ese es el corazón que debemos tener nosotros, mis hermanos. Ese es el corazón y estamos hablando sobre el desánimo porque es uno de los problemas grandes que tenemos en las iglesias cristianas. Es un problema grande en el pueblo de Dios porque hoy en día y bueno, desde hace mucho tiempo atrás también el cristiano se desanima, el cristiano se desalienta, pues, y ya no quiere buscar a Dios, ya no quieren seguir a Dios, sino que se vuelven nuevamente a lo que eran antes, a lo que estaban haciendo antes, se olvidan de todas las palabras que escucharon, de todos los mensajes, de todas las prédicas que escucharon, se olvidan, y es como que Dios nunca hubiera estado en sus corazones. Y algunos hasta se vuelven enemigos de Dios, no porque Dios los declare sus enemigos, sino porque ellos se vuelven en contra de la palabra de Dios y atacan la palabra de Dios y atacan la Biblia y atacan a Dios porque algo no salió bien, porque algo no pasó como ellos querían que pasara. ¿Cómo tú puedes creer que eso es fe? Fe no es decir esto tiene que pasar, yo declaro, yo decreto, yo confieso y eso tiene que suceder. Tú ves a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen, esto Dios puede hacer, Dios puede librarnos, pero aunque Dios no nos libre, tampoco nos vamos a postrar delante de tu Dios. Vamos a mantener la integridad. Si nos echas al horno de fuego, pues, y si Dios quiere librarnos, nos librará. Pero si no lo hace, tampoco nos vamos a doblegar. Tampoco vamos a desconfiar de Dios. Tampoco vamos a reclamarle a Dios o vamos a dudar de Dios, vamos a desconfiar de Dios. Ese es el corazón que Dios quiere formar en nosotros, corazones infranqueables, corazones como el corazón de Pablo, como el corazón de estos 4 jóvenes, incluyendo a Daniel, y como el corazón de Abraham, y de muchos otros personajes que aparecen en la Biblia que creyeron a Dios y confiaron en Él y conviccionaron su corazón, prepararon su corazón para confiar en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir confiar en esperanza contra esperanza? Quiere decir que tú crees en esa palabra que te dio Dios, aunque las circunstancias son adversas, aunque la balanza no esté inclinada a tu favor, pero tú decides creer y confiar en que tienes un Dios todopoderoso,
que no se olvidará de ti y que estará pendiente siempre de sus hijos y de la necesidad de sus hijos. La fe que se vuelve confianza. La fe que se vuelve confianza y no es solo palabras, ni solo cantos, sino es realidad en la vida del cristiano. Una verdad, una realidad. Vamos a ver, mis hermanos, lo segundo, cómo contrarrestar el desánimo. Y lo segundo es la oración que se vuelve una necesidad. La oración que se vuelve una necesidad. ¿A qué se refiere esta palabra? La oración que se vuelve una necesidad es esa hambre que tú sientes en tu corazón, es esa hambre que deberíamos todos los cristianos sentir por estar en la presencia de Dios, por buscar su rostro, por estar cerca de Él. Otro de los problemas graves del cristianismo, que ha producido un cristianismo raquítico, un cristianismo débil, es que al cristiano ya no le gusta orar, que al cristiano ya no le gusta estudiar la palabra. Que si es posible en la iglesia se proyecte los versículos bíblicos, porque ni Biblia siquiera se lleva a la iglesia. El cristiano tiene una Biblia en la casa que la abre solo cuando va al culto o muy rara vez. Ese es uno de los problemas graves en las iglesias. Es por eso que el desánimo ataca la vida de los cristianos. Vienen las pruebas y los cristianos desfallecen porque no están bien fundamentados, no están bien cimentados. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Orad sin cesar quiere decir que en tu corazón tú siempre estás con esa necesidad de estar en comunión con el Padre, estar en comunión con Dios, que a cada paso, a cada momento que tú das, en todo lugar donde tú estás, tú le preguntas a Dios, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debes hacer? Muchas veces tenemos que decirle, Padre, ¿cómo debo hablar? Tienes una cita de trabajo, tienes una reunión, tienes una conferencia. Padre, ayúdame, Señor. En ti confío, Padre, en ti descanso. Ayúdame, Dios, en todo lo que tengo que hacer. A cada momento tú estás meditando en la palabra, estás meditando en Dios, en lo que está haciendo en tu vida. No apaguéis el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando tú te descuidas de la presencia de Dios, cuando tú te descuidas y te dedicas a otras cosas, le dedicas más tiempo a las actividades con tus amigos, más tiempo a la televisión, más tiempo a otro tipo de actividades, al internet, a la computadora, al celular. Le dedicas más tiempo a eso que a la palabra de Dios, que a la instrucción de la palabra, que a la oración. Tú estás demostrando que no te interesa mayormente estar en comunión con Dios. ¿Cómo tú vas a resistir las pruebas? ¿Cómo vas a resistir la tormenta si estás fundamentado en la arena y no en la roca? Hubo un hombre, dijo Jesús, que hizo su casa sobre la arena. Y hubo otro hombre que hizo su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, el que edificó sobre la arena, cuando vino el agua, cuando vino la lluvia, su casa se derribó, se destruyó. Pero el que fundamentó su casa en la roca permaneció firme aún en medio de la tormenta. Eso significa, mis hermanos, que cómo está fundamentado tu cristianismo, en quién está fundamentado tu cristianismo, pero en quién verdaderamente está fundamentado. No que tú solo hables, sino que lo demuestres con tu vida. ¿Cómo tú demuestras que tú estás fundamentado en Cristo? Es porque tú dependes de tu relación con Dios, de tu comunión con Dios, de tu conocimiento de la palabra de Dios, de tu preparación espiritual, de que tú le das importancia y tú le das tiempo a las cosas de Dios, a lo espiritual, a ir a la iglesia, a estudiar su palabra en casa, buscar la presencia de Dios en oración, sacar tiempo para buscar la presencia de Dios y estar en comunión con Dios. Eso es fundamentar sobre la roca. Pero fundamentar en la arena es esto, mis hermanos, que de los 7 días que tiene la semana, pues tú trabajas, estudias, de lunes a viernes, te dedicas a tus
responsabilidades personales como estudiar, como trabajar, como atender el hogar, como atender la casa. Y está bien, Dios no se opone a eso. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar nuestro hogar, está muy bien. Pero de lunes a viernes te dedicas solo a eso y llega el sábado y llega el domingo, pues el sábado muchos trabajan también y muchos descansan y dicen pues bueno, hoy día tengo que descansar, descansan, llega el día domingo y es el día de ir a la iglesia, es el día de buscar a Dios, supuestamente, pero muchos dicen vámonos de paseo. Vámonos a algún lado, divirtámonos, hagamos algo bueno entre familia. Y te das cuenta, mis hermanos, que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y cada vez que tú quieres ir a la iglesia o cada vez que tú quieres doblar tus rodillas para orar, cada vez que tú quieres estudiar la palabra de Dios, siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber algo que se te va a cruzar en el camino. Y siempre va a haber algo que no te va a permitir buscar a Dios. Edificar sobre la arena es eso, darle más tiempo a las cosas de este mundo, a la diversión en este mundo, y no dedicarle tiempo a tu comunión, a tu preparación espiritual. Porque para muchas personas las iglesias son una pérdida de tiempo, y yo he escuchado y he visto a mucha gente decir eso, incluso gente cristiana, decir que ir a una iglesia es una pérdida de tiempo, se podría hacer algo mejor, y organizan paseos, organizan fiestas, organizan deporte, mañana deportiva y todo con tal de no ir a la iglesia, todo con tal de no escuchar la palabra de Dios, pero después dicen y se llenan la boca diciendo que son hijos de Dios. Pero después dicen yo no me he olvidado de Dios y hace 1 año, 2 años que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no doblan sus rodillas. Muchos cristianos que porque piensan que cuando se levantan dicen gracias Dios mío por un nuevo día y cuando duermen dicen Dios guárdame de no tener pesadillas, piensan que por hacer ese tipo de oraciones y por decir Señor que la comida no me haga daño cuando van a comer, bendigo estos alimentos en el nombre de Jesús, piensan que por esas 3 oraciones que hacen ya han cumplido con Dios o se sienten cerca de Dios. La palabra de Dios nos enseña orad sin cesar, en todo momento, en todo lugar. Hay algo que me sorprende del Salmo de David. Salmo 42. Vamos a leer, mis hermanos, el Salmo 42. 1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Cuando vendré y me postraré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Te das cuenta del corazón de David? ¿Por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón? ¿Te das cuenta de la necesidad que David demuestra de la presencia de Dios? La necesidad que él tenía de estar cerca de Dios. Lo compara como un siervo cuando está sediento, cuando no encuentra agua para beber y se desespera. Así está mi alma sedienta de ti, Señor. ¿Cuándo vendré y me postraré delante de tu presencia? Es mi anhelo, Señor, estar en tu casa, buscando tu rostro, buscando tu presencia. La oración que se vuelve una necesidad. La pregunta es, mi hermano, ¿la oración para ti es una necesidad? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la semana para estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo tú dedicas para orar con tu familia? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le estás separando a Dios de las 24 horas del día? ¿Cuántas horas, cuántos minutos o cuántos segundos tú le dedicas a Dios? Pero si hasta ahora te has despreocupado tanto de tu comunión con Dios, el llamado de Dios es que vuelvas, que te arrepientas y que empieces a buscar verdaderamente el rostro de Dios.
Si tú no buscas el rostro de Dios, déjame decirte una cosa, el desánimo te va a matar. Y la desconfianza va a hacer que tú te revuelvas atrás y que tú peques en contra de Dios y que finalmente tu fe se apague. Lo tercero con lo que nosotros contrarrestamos el desánimo es con la alabanza, que se vuelve un estilo de vida. Abran sus Biblias en 1 de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La alabanza, que se vuelve un estilo de vida, nos dice aquí la palabra de Dios en la carta de Pedro, en la primera carta, que Dios a nosotros nos escogió y para Dios somos tan valiosos, somos una nación santa, somos real sacerdocio, somos gente comprada con precio de sangre, hay un valor tan grande en tu vida y en mi vida, hay un valor tan grande que es la sangre de Cristo, es la vida del Hijo de Dios. Si el precio fue tan grande es porque el resultado va a ser algo mayor aún. Si el precio es tan grande es por lo que se compró, porque Dios nos ama tanto y nos aprecia tanto y nos valora tanto, nos ama tanto. Pero nos llama con una función, nos llama con un propósito, con una finalidad. ¿Y cuál es ese propósito? Es que nosotros demos a conocer, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como decíamos antes, muchas veces nosotros solo nos acostumbramos o vivimos solo de cantos, de alabanzas, pero nunca llevamos esos cantos y esas alabanzas a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo que vivimos diariamente. Y eso es el llamado de Dios, que nosotros no solo cantemos, sino que vivamos lo que cantamos. Pero cuando hablamos de que la alabanza se vuelve un estilo de vida, es que tú te vuelves alabanza, es que tú eres alabanza. Cuando tú te conviertes en alabanza, cuando tú das testimonio fiel con tu forma de vivir, con tus acciones, con tu vida, de que tú eres un pueblo adquirido por Dios, que tú conoces a tu Dios, que tú eres alguien que Dios llamó y que mientras estás en la presencia de Dios, tú aprendes más de Él, aprendes de su carácter, de su voluntad, entonces tú eres guiado por su Espíritu, entonces tú empiezas a dar testimonio fiel de quién es tu Dios. Déjenme decirles algo, mis hermanos, si tu vida no está en orden, si tu vida no está recta delante de Dios, o por lo menos si tú no te has arrepentido, lo que tú cantes no tiene ningún valor delante de Dios. Lo que tú cantes no tiene ningún peso delante de Dios. Es que la alabanza no es solo el cantar en la iglesia con los instrumentos, la alabanza eres tú eres la alabanza de Dios. Con tu forma de vida, tú alabas a Dios. Con tu forma de vida, tú haces que el resto de personas que te conocen te vean y digan: esa es la familia que yo quisiera tener. Esa es la manera en la que yo quisiera vivir. Eso es lo que yo quisiera para mí, para mis hijos. Y que sepan que eres cristiano, que eres cristiana y que por eso tú vives así. Tú estás dando gloria a Dios, tú estás dando alabanza a Dios y haces que el resto de personas reconozcan que hay un Dios verdadero, que un Dios poderoso que puede cambiar el corazón de las personas, de la gente, del ser humano. Cuando tú te vuelves alabanza, cuando tú te vuelves adoración a Dios, tu vida demuestra tu alabanza y tu adoración, tu forma de vivir, no solo tus palabras. Sí, cantamos, adoramos con nuestra boca, con nuestros labios, y eso es bueno, pero ten en cuenta que tú eres la adoración, que tú eres la alabanza, y que Dios mira tu condición antes que tu ofrenda, tu corazón antes que lo que tú le cantas a Dios. Dios mira el instrumento, o sea, a ti, Dios te mira a ti. Y después Dios escucha todo lo que tengas que decirle.
Cuando tú te vuelvas en alabanza en todo momento, en todo tiempo hacia Dios, te vas a dar cuenta que el desánimo no va a derribarte, no va a destruirte, porque se vuelve un estilo de vida. Un estilo de vida honrar a Dios, un estilo de vida amar a Dios, un estilo de vida tener temor de su palabra, un estilo de vida en ti conocer al Santo, conocer al Dios Todopoderoso que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y dar a conocer las virtudes de Él. ¿Cómo tú vas a dar a conocer las virtudes de Dios? Esta palabra virtudes podemos expresarla como las características de Dios o el poder de Dios. ¿Cómo tú vas a dar a conocer eso a los demás si tú no lo conoces? El propósito es que demos a conocer, que entendamos primero que somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido, y lo segundo es que demos a conocer a aquellos que están aún en tinieblas. ¿Cómo tú vas a dar a conocer? ¿Cómo tú vas a dar a conocer las virtudes de Dios, el poder de Dios, si no estás en comunión con Él? Si no buscas su presencia y peor aún si no conoces su palabra. Es imposible. Es imposible, mis hermanos. La alabanza que se vuelve un estilo de vida. La alabanza no es un canto, es un estilo de vida, es una forma de vivir. 4. La fe que te lleva a la santidad. Efesios 5, del 1 al 9. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos. Efesios 5 del 1 al 9 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios su Padre. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se debe nombrar entre vosotros como conviene a los santos. La fe que te lleva a la santidad, porque tú te santificas, porque tú obedeces la palabra de Dios, porque tú guardas, porque tú tienes temor de Dios, sencillamente es porque tú crees, porque tú estás convencido que Dios es real, que Dios tiene el poder para dar vida y para matar, Dios tiene el poder, y porque tú amas a Dios, porque tú tienes temor de su palabra y quieres obedecer su palabra. La fe que te lleva a ti a guardar tu testimonio, a guardar tu forma de vivir, a vivir honrando a Dios a través de tus acciones. Es la fe que te lleva a la santidad. Es lo que te va a ayudar a ti a contrarrestar el desánimo en tu vida. A mantener estas cosas tú vas a darte cuenta que el desánimo no tiene cabida en tu corazón, no tiene cabida en ti, porque cuando tú estás decaído, cuando tú estás desalentado, desanimado, pero déjame decirte una cosa, que cuando tú estés desanimado y tú estés desalentado y tú verdaderamente busques el rostro de Dios en oración, en santidad, busques con temor a Dios, el desánimo no va a tener cabida en ti, y cuando tú entres a la presencia de Dios, tú no vas a salir igual, tú no vas a ser igual. Tú no vas a estar caído, sino que Dios te va a levantar, y tus fuerzas no dependen de ti, sino que dependen de aquel que te levanta. Para que tú estés caído y no te levantes, si tu confianza está puesta en Dios, entonces no dependerá de ti nada más, sino del Dios que te levanta, del Dios que te restaura, del Dios en quien tú pones tu confianza, del Dios que te libra del horno de fuego, del Dios que puede librarte aún de la muerte y de la esclavitud del pecado. Y por último, mis hermanos, la constancia. 5, la constancia que te lleva a la meta. Vamos a ver nosotros un ejemplo, uno de los ejemplos más grandes en la Biblia, y es del apóstol Pablo, Romanos 8:35. Romanos 8:35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La constancia que te lleva a la meta. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser constantes
que debemos perseverar en la lucha, perseverar en la meta, que aún en medio del desánimo, en medio de las dificultades, cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú insistes, cuando tú no te das por vencido, sino que tú no te vuelves atrás, sino que tú buscas a Dios, buscas la paz del Señor, muchas veces no solo queriendo el sí del Señor, sino la paz del Señor en medio de la tormenta. Tú estás perseverando, tú eres constante. Muchas veces nosotros debemos pedir en medio de las pruebas, de las dificultades, debemos pedir la paz del Señor, la paz de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes en medio de las pruebas. Más que pedirle a Dios que ya se acabe, que se acabe la prueba, lo que debemos pedir es: Dios, dame paz, porque Dios sabrá el momento oportuno y el momento adecuado en el que la prueba debe terminar. Y la prueba termina cuando somos aprobados. Pero mientras no seamos aprobados, la prueba no termina, y para que tú seas aprobado intervienen varias cosas, como tu obediencia, como tu actitud, como tus palabras, como tu sencillez, como tu búsqueda a Dios, como tu dependencia de Dios. La constancia que nos lleva a la meta. Eso es finalmente lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, que necesitamos ser constantes y perseverantes, que un corazón de doble ánimo no tiene parte en el reino de Dios, porque el corazón de doble ánimo hoy día quiere perseverar y mañana ya no quiere perseverar. Hoy día quiere buscar a Dios y mañana ya no quiere. Hoy día dice, sí voy a ir a la iglesia, pero llega el día de ir a la iglesia y no aparece. Tenemos un corazón inconstante, un corazón de doble ánimo, y la palabra de Dios nos dice que en Santiago, que el que es de doble ánimo, Santiago 1, el que es de doble ánimo, inconstante en sus caminos, no va a recibir nada de parte de Dios. Aprendamos a perseverar, aprendamos a ser constantes, mis hermanos. Abran sus Biblias en 1 Corintios 9, 24. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Las palabras de Pablo deben hacernos reflexionar, mis hermanos, sobre el caminar del cristiano, y lo compara Pablo como una carrera, como una meta que hay que cruzar, y esta es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia. El ser perseverantes, el ser constantes, el obedecer la palabra de Dios muchas veces aunque no entendamos lo que está pasando. Dios quiere formar en nosotros un corazón constante. Un corazón perseverante, mis hermanos. Es lo que nosotros debemos aprender. Para finalizar, mis hermanos, este tema sobre el desánimo, yo quiero dejarles con una reflexión, una conclusión. Y es esta, mis hermanos, que el Dios real y Padre nuestro que dio a su Hijo, miren ustedes, dio a su Hijo amado, envió a su Espíritu Santo, envió su palabra, que ha enviado a sus siervos a enseñar, a predicar, y muchos de ellos han muerto quemados, han muerto en circos romanos, han muerto asesinados. ¿Habrá dado tanto ese Dios para que ahora te haya olvidado así como si nada? Piensa en esto. Si tú dices que Dios te ha olvidado, piensa en lo que Dios hizo por ti. ¿Habrá dado tanto ese Dios para olvidarte ahora? No. Sino que el que empezó la buena obra en ti será fiel en terminarla. El que empezó la buena obra en ti será fiel en terminarla. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él puso su mano en tu vida y no descansará hasta terminar su obra en ti, su voluntad en nosotros. A este y más material cristiano puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf_riobamba@outlook.com.
Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049